Buenos días, estudiantes. En esta oportunidad vamos a introducirnos a lo que es el tema la lógica. Empezamos con el video. Es importante definir qué es la lógica y cuál es su objeto de estudio. La lógica es una ciencia que trata del estudio de los métodos y principios utilizados para distinguir si un razonamiento es correcto o incorrecto. Dentro del objeto de estudio podemos afirmar que la lógica va a estudiar las formas, estructuras o esquemas del pensamiento. Tenemos dos tipos generales de lógica, una que es la lógica formal y la otra lógica material. La lógica formal, llamada también lógica pura, va a determinar las formas correctas y válidas de todos los raciocinios. Por su parte, la lógica material, llamada también lógica aplicada, se va a dedicar a estudiar las bases de toda argumentación para llegar a conclusiones verdaderas. Principios supremos de la lógica. Cabe recalcar que toda ciencia parte siempre de principios. Todas las ciencias que ustedes conocen, la biología, matemática, filosofía, psicología, etc., todas estas ciencias siempre van a partir de un principio. Pero definamos qué es un principio. Si ustedes buscan la definición, pueden darse cuenta que es una norma moral, es un valor que dirige el accionar del sujeto. Ya aplicando esto y adaptando a lo que es la lógica, podemos decir que un principio o los principios son las leyes del pensamiento que nos asegura su validez. Los principios dentro del campo de la lógica son 4: el principio de identidad, el principio de no contradicción, el principio del tercero excluido y el principio de razón suficiente. Nosotros vamos a ir desarrollando cada uno de ellos. Empezamos con el principio de identidad. ¿Qué nos dice el principio de identidad? Este principio se representa mediante la fórmula que ustedes pueden observar en la parte superior que dice A es A. ¿Qué significa esto? Que toda cosa es idéntica a sí mismo. Como ustedes pueden observar, tenemos la imagen aquí de un jugador de fútbol muy famoso que de seguro todos ustedes conocen, y él es Lionel Messi, ¿no es cierto? Entonces nosotros sabemos que él es Messi, ¿no es cierto? Él es igual a sí mismo. Yo no puedo decir que este personaje es Piqué, yo no puedo decir que este personaje es Maradona, porque él tiene una identidad. Aquí en China, donde sea, él va a ser Lionel Messi. Otro ejemplo: Juan es Juan, la casa es la casa, la flor es la flor. Todas las cosas son idénticas a sí mismas. De eso nos habla el principio de identidad. Pueden haber otros jugadores, pero nadie, si yo muestro esta foto, yo sé que todos me van a decir su identidad. Nos vamos al principio de no contradicción. El principio de no contradicción nos dice que es imposible que algo sea y no sea al mismo tiempo. Es decir, ponemos un ejemplo. Es imposible que una figura geométrica sea un triángulo y no sea un triángulo al mismo tiempo. Entonces necesariamente uno de los dos tiene que ser falso. Principio del tercero excluido. Este principio nos dice que es imposible que ambos sean falsos. Uno necesariamente tiene que ser verdadero y el otro tiene que ser falso. Ponemos un ejemplo. Cuando dos juicios se contradicen, no pueden ser los dos falsos. Basta reconocer la falsedad de uno para que podamos afirmar sin más la verdad del otro. Yo no puedo decir, hoy es un día, digamos que hoy es un día soleado, y yo diga,
hoy es un día soleado y también nublado, y que ambos juicios que yo esté diciendo sean falsos. Necesariamente uno tiene que ser verdadero y otro tiene que ser falso. Entonces la persona sale y dice, este día sí es soleado, pero no es nublado. Entonces descarta el negativo y se queda con el positivo. Y por último tenemos el principio de razón suficiente, y nos dice que todas las cosas se dan por alguna razón. Nada puede ser porque sí. Muchas veces nosotros a lo largo de nuestra vida siempre nos preguntamos el porqué de las cosas, más los niños. ¿Y por qué es esto así? ¿Y por qué estás triste? ¿Y por qué estás feliz? ¿Y por qué estás saliendo? ¿Y por qué te estás quedando? ¿No es cierto? Y muchas veces nosotros en nuestra desesperación de no poder disolver todas aquellas dudas decimos porque sí. Cabe recalcar que nada sucede porque sí. Todas las cosas que suceden es porque tiene una razón, es porque tiene una finalidad, y todo lo que acontece está ligado a una razón. Con esto hemos terminado esta pequeña introducción a lo que es la lógica. Espero realmente que les haya gustado este video. Si no han entendido algunas cosas, les sugiero que lo vuelvan a ver. También les he pasado por un documento donde están aquellas palabritas que ustedes ya saben, no entienden, lo tienen que buscar y registrar en notas. Espero que les vaya muy bien, sigan cuidándose, cuidando a sus familiares también. Bendiciones.